Hola, ahora vamos a continuar con la serie de videos que hemos estado haciendo sobre la mecánica, nada más que ahora va a ser sobre la temperatura, para podernos introducir a lo que después va a ser la teoría termodinámica. Entonces, para ver la cuestión de la temperatura, primero vamos a obtener o vamos a aplicar la teoría cinética de los gases. La teoría cinética molecular de los gases que fue desarrollada principalmente por Boyle, por Maxwell y por Boltzmann, principalmente por ellos. Entonces, las suposiciones que ellos hicieron o hipótesis que ellos hicieron respecto al gas, hay que recordar que suponen que es un gas ideal. Es decir, no es exactamente un modelo exacto del fenómeno natural, sino que es muy aproximado. Pero esta aproximación, como se ha dicho, digamos, la primer orden de aproximación, es muy bueno porque predice mucho del comportamiento de los gases naturales o de los gases normales o de los gases reales que existen, como puede ser el oxígeno, que es un gas diatómico, el mismo hidrógeno, que es un gas diatómico, el mismo helio también puede ser modelado por él, el nitrógeno. En general, muchos de los gases son modelados por esta teoría, y también eso se puede extender posteriormente, como la ley de los gases ideales, a la parte sólida de algunos sólidos. Bien, entonces para ello, Maxwell, obviamente, Boltzmann y Boyle hicieron algunas suposiciones sobre el gas. Por ejemplo, supusieron que el número de moléculas del gas es una cantidad muy grande. Le llaman n mayúscula, pero en realidad es del orden de 6.02 por 10 a la 23 moléculas, es decir, es del orden de un mol, y el número de moléculas, pues obviamente es justamente el número de Avogadro, ¿no? Eh, por lo tanto, es un número muy grande, pero hay que considerar que, por ejemplo, un mol de hidrógeno, pues esencialmente son bueno, de la molécula de hidrógeno son 2 gramos, ¿no? No estamos pensando del átomo de hidrógeno nada más, puesto que el hidrógeno en general no se presenta como un solo átomo, sino como una molécula diatómica. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Entonces, esta teoría modela muy bien a esos gases, como ya había dicho. Y la siguiente suposición que estamos haciendo es que este gas se mueve aleatoriamente, es decir, en cualquier dirección, no tiene una dirección privilegiada, por un lado. Por otro lado, también estamos suponiendo que todas las moléculas de los gases, de estos gases ideales, son las mismas, tienen la misma masa. Ah, y por lo tanto, que sus velocidades van a estar también variando, pero estas velocidades esencialmente van a ser no relativistas, es decir, van a ser velocidades mucho menor que la velocidad de la luz, de tal manera que se pueden tratar clásicamente, es decir, estamos diciendo que estos gases o estas moléculas esencialmente cumplen las leyes de Newton o las leyes de la mecánica clásica. Por otro lado, también vamos a suponer que estas moléculas colisionan perfectamente elásticamente. O que, por otro lado, que el tamaño de la molécula es muy pequeño con respecto a la separación que hay entre las moléculas, la distancia que hay entre las moléculas. Estamos diciendo pues que este gas es muy diluido, como suele ser con el hidrógeno, con la molécula de hidrógeno, pues. Y por otro lado también que el contenedor es muy grande en comparación con el diámetro de la molécula, y también la separación entre las moléculas es muy grande entre ellas. Ya dijimos que las colisiones deben de ser elásticas y que el tiempo en el que se lleva a cabo la colisión es muy pequeño en comparación con el intervalo de tiempo que transcurre entre colisión y colisión. Bueno, esencialmente es eso. Y nosotros primero vamos a proceder a calcular la presión. La presión la vamos a calcular a partir de conocer la magnitud de la fuerza que ejerce una de las moléculas nada más sobre una de las paredes del contenedor. Vamos a pensar que nuestro contenedor es rectangular en realidad, que es un cubo rectangular, y que aunque la fuerza que está ejerciendo una molécula sobre una de las paredes del contenedor que nos interesa estudiar,
va a ser muy intermitente en realidad al ser una gran cantidad de moléculas que están golpeando esa pared o esa cara del contenedor. Bueno, va a ser que medianamente la fuerza sea constante. Bueno, entonces vamos a proceder a calcularlo. Como ya dije, para calcular la presión, primero vamos a calcular la magnitud de la fuerza. Y una vez que tengamos la presión calculada, también vamos a tener que se puede calcular la temperatura a partir de usar también la ley de los gases ideales. Bien, vamos a proceder a explicarlo entonces. Para ello, lo que vamos a hacer es primero mostrar que la ley de los gases ideales en realidad nos dice que es el producto de la presión por el volumen y que esta va a ser igual al número de moles por la constante universal de los gases y por la temperatura absoluta. Es decir, esa temperatura va a estar medida en grados Kelvin. Otra manera de expresar a la presión por el volumen o la ley de los gases ideales es que va a ser igual al número n de total de moléculas del gas por la constante de Boltzmann y esto otra vez por la temperatura absoluta. Esto es debido a que el número de moles esencialmente es el número de moléculas entre el número de Avogadro y de tal manera que entonces la constante universal de los gases entre el número de Avogadro esencialmente la constante de Boltzmann, donde la constante de los gases, constante universal de los gases es 8.314 joules sobre mol o 1.99 calorías sobre mol por Kelvin. Y de ahí entonces una caloría no es más que 4.177 joules o 4.2 joules. Una vez que tenemos eso, vamos a proceder entonces a calcular la presión. Para ello, primero vamos a calcular la magnitud de la fuerza que ejerce una molécula, vamos a suponer que ejerce sobre la pared lateral o vertical izquierda. Y entonces lo que vamos a ver es que por definición de segunda ley de Newton, la fuerza simplemente es el cambio del momento con respecto del tiempo transcurrido. Y también vamos a usar, por supuesto, la tercera ley de Newton, pero entonces la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es el cambio del momento con respecto del tiempo transcurrido. Si nosotros vemos cuál es el cambio del momento, pues simplemente es P1, que es igual a menos la masa por V1x, que es la velocidad que lleva la partícula 1 en la dirección del eje X, o la componente de la velocidad que lleva la partícula 1 en la dirección del eje X. Y por otro lado, el momento que va a tener a la hora de chocar y rebotar esa molécula va a ser P1', que sería otra vez justamente la masa de la molécula 1, como es la misma para todas, no importa, es la masa m nada más por la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X. Aquí lo ilustramos otra vez, simplemente el momento de ida es P1, que es menos la masa por la componente de la velocidad en la dirección del eje X de la molécula 1. Y el momento que tiene el rebotar es P1', que es igual a la masa por la componente de la velocidad de la molécula 1 en la dirección del eje X. Nosotros podemos ver que si esa molécula 1 incide diagonalmente, vamos a ver que el resultado esencialmente es el mismo, porque al incidir diagonalmente, las componentes en la dirección del eje Y apuntan en la misma dirección, tanto de entrada, el momento inicial, como el momento final, en la dirección del eje Y, las dos componentes del momento apuntan en la misma dirección, y eso lo que significa es que al encontrar el cambio del momento, esencialmente ese cambio del momento es cero, es decir, se anulan. Lo mismo va a suceder con la componente Z. De tal manera que entonces lo único que sobrevive es la componente del momento en la dirección X de entrada, P1 y también P1'. Y entonces de ahí nosotros lo que tenemos es que la fuerza, pues la definimos como el cambio del momento con respecto, la magnitud de la fuerza, perdón, la definimos como la magnitud del cambio del momento con respecto del tiempo transcurrido. Esto sería P1' menos P1, es decir, el momento final menos el momento inicial entre el tiempo transcurrido. Y de ahí tenemos entonces, sustituyendo que esto es la masa por la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X menos la masa por la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X. Eso entre el tiempo transcurrido. Vemos que esta diferencia
simplemente nos da 2 veces la masa por la componente de la velocidad en la dirección del eje X de la molécula 1. Y ahora vemos quién es el intervalo de tiempo del delta T o el tiempo transcurrido. Nosotros vemos que vamos a suponer que la molécula llega, incide y desde que golpea la pared izquierda hasta que llega a la otra pared y vuelve a rebotar y vuelve a tocar la pared izquierda, va a transcurrir un tiempo delta T, y que en ese tiempo delta T va a recorrer una distancia de L más L, es decir, 2L. Entonces de ahí podemos suponer que la rapidez que lleva esta molécula, que le vamos a llamar V1X, va a ser igual a 2L, la distancia entre el tiempo transcurrido, delta T. Si nosotros despejamos a delta T de aquí, entonces lo que vamos a tener que delta T por la magnitud o la rapidez de la componente de la velocidad en la dirección del eje X de la molécula 1 va a ser 2L, o delta T va a ser igual a 2L sobre la magnitud de la componente de la velocidad en la dirección del eje X de la molécula 1. Una vez que tenemos eso, pues lo sustituimos en la magnitud de la fuerza. Y entonces tenemos que la magnitud de la fuerza que está ejerciendo la molécula 1 sobre esa pared del lado izquierdo va a ser 2 veces la masa por la componente o la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X. Eso entre el tiempo transcurrido delta T. Pero ya dijimos que delta T es 2L entre la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X. Puesto que esta velocidad en realidad está dividiendo y otra vez dividiendo, esto lo que significa esencialmente es que podemos aplicar la ley del sándwich. Y por lo tanto, aplicándola, lo que nos va a quedar es que eso es 2 veces la masa de la molécula por la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X por otra vez ella misma. Eso nos da la magnitud de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje X al cuadrado. ¿Ok? Y eso sobre 2L. Entonces entre el 2 se cancela y simplemente nos va a quedar que la magnitud de la fuerza es la masa por la magnitud o por la componente de la velocidad en la dirección del eje X al cuadrado de la molécula 1 entre L. Nada más. Eso es lo que nos quedaría para la magnitud de la fuerza. Bien, ahora lo que vamos a proceder es a obtener justamente la fuerza que ejercen todas las moléculas, las n moléculas del gas sobre esa pared. ¿Ok? Y entonces, lo que o esa cara del contenedor, que ya dijimos que es un contenedor cilíndrico cuadrado, o un cubo más bien. Y entonces, más que cilíndrico, un cubo, perdón. Y entonces de aquí, la fuerza que ejercen las n moléculas simplemente va a ser factorizando la masa y la longitud de uno de los lados del cubo, puesto que sus lados son iguales. Entonces, eso va a ser m entre L por la la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección x al cuadrado más la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 2 en la dirección x al cuadrado, y así sucesivamente hasta sumar la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula enésima en la dirección x al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente aplicar estadística. Es decir, vamos a obtener el promedio de la velocidad. No podríamos obtener todo este resultado directamente porque recordemos que el número de moléculas es del orden de 10 a la 23. Eso quiere decir que este cálculo sería ocioso o simplemente físicamente nosotros nunca lo lograríamos. Una supercomputadora posiblemente le llevaría cierto tiempo hacer estos cálculos. Aún así sería muy tardado. Entonces lo que hacemos es aplicar justamente la estadística, justamente lo que siempre trabajó Boltzmann, ¿no? Y de ahí entonces lo que obtenemos es que la componente de la velocidad en la dirección x al cuadrado, el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado de todas las moléculas simplemente va a ser igual a la magnitud de la componente de la velocidad que lleva la molécula 1 en la dirección del eje x al cuadrado más la componente de la velocidad que lleva la molécula 2 en la dirección del eje x al cuadrado, y sucesivamente hasta sumar la componente de la velocidad que lleva la molécula n en la dirección del eje x al cuadrado, la magnitud.
Y entonces todo eso dividido entre n, hay que recordar que si tengo n cantidades y quiero su promedio, simplemente las sumo y las divido entre n. Y de esa manera obtengo el promedio estadístico. Bien, una vez que tengo eso, voy a despejar a la suma de esas velocidades de las n moléculas y la voy a pasar, la voy a multiplicar del otro lado de tal manera que aplico el axioma de la cancelación para el producto y lo que me va a quedar es n por el promedio de de la magnitud o simplemente de las velocidades que llevan las moléculas en la dirección del eje x al cuadrado y que va a ser simplemente b1x al cuadrado más b2x al cuadrado más así sucesivamente hasta más bnx al cuadrado. Y una vez que tengo eso, lo que vamos a hacer es justamente sustituirlo en la magnitud de la fuerza. Y de tal manera que entonces F va a ser igual a M entre L por esta suma de velocidades de las n moléculas al cuadrado, pero en realidad va a ser el promedio de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado o el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado, su promedio. ¿Ok? Y una vez que tenemos eso, vamos a obtener ahora la magnitud de la velocidad al cuadrado. Simplemente hay que recordar que la magnitud de la velocidad al cuadrado se obtiene a partir de aplicar el teorema de Pitágoras. Y entonces, en dos dimensiones, simplemente la magnitud de la velocidad debería ser igual a bx al cuadrado más by al cuadrado, es decir, la magnitud de la componente de la velocidad en la dirección x al cuadrado más la magnitud de la componente de la velocidad en la dirección y al cuadrado. En este caso, como tenemos tres dimensiones, estamos en tres dimensiones, entonces la magnitud al cuadrado, el promedio de la magnitud del cuadrado de la velocidad debería de ser igual al promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado más el promedio de la magnitud de la componente de la velocidad en la dirección del eje y al cuadrado más el promedio de la magnitud de la velocidad en la dirección del eje z al cuadrado. Es la suma de esas tres cantidades. Pero hay que recordar aquí que las moléculas o átomos se mueven aleatoriamente. Y entonces eso lo que quiere decir esencialmente es que no hay una dirección privilegiada para el movimiento. Pero eso también lo que nos indica es que en realidad las componentes de las velocidades son esencialmente en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, esencialmente son iguales. Es decir, lo que vamos a tener es que el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje X al cuadrado más el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje Y al cuadrado más el promedio de la componente de la velocidad, va a ser igual, perdón, van a ser iguales, va a ser igual a la componente de la velocidad en la dirección del eje z al cuadrado, el promedio, obviamente de todas las moléculas, ¿verdad? Aquí ya es de todas las moléculas, y entonces lo que vamos a tener es que finalmente el promedio de la velocidad o de la magnitud de la velocidad al cuadrado va a ser igual a simplemente el promedio de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado, 3 veces, es decir, sumado 3 veces, eso nos daría 3 veces el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado. Si nosotros ahora despejamos, vamos a tener que el promedio de la componente de la velocidad en la dirección del eje x al cuadrado simplemente va a ser 1/3 de el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, pues procedemos a sustituir en nuestra ecuación 4, de tal manera que entonces la magnitud de la fuerza va a ser igual a la masa de alguna de las moléculas M, que es la masa de todas las moléculas, de cada una de todas las moléculas entre L, por el número de moléculas y por el promedio de la velocidad, de la componente de la velocidad en la dirección del eje X al cuadrado. Y eso nos va a dar justamente la masa de la molécula por el número de moléculas por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado y todo eso dividido entre 3L o L por 3. Finalmente lo que tenemos es que la fuerza, la magnitud de la fuerza es igual al número de moléculas por la masa entre L por la magnitud, por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado entre 3. Bien, una vez que ya hemos obtenido la magnitud de la fuerza,
Nosotros lo que vamos a hacer ahora es justamente obtener la presión. Hay que recordar que la presión es un escalar y es justamente la magnitud de la fuerza o el tamaño de la fuerza entre el área de alguna de los lados del contenedor, ya sea la base o la cara lateral, no importa, cualquiera de esas áreas son todas iguales o superficies son todas de área igual. Bien, entonces procedemos a sustituir, sabemos que la presión es igual a la magnitud de la fuerza entre el área y de ahí entonces sustituyendo la magnitud de la fuerza F, vamos a tener que la presión simplemente es igual a 1 entre el área por el número de moléculas del gas por la masa de alguna de las moléculas del gas por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado, todo esto entre 3L. Y una vez que tenemos eso, entonces nos acordamos que el área por L, es decir, la longitud de alguna de las aristas de los lados, va a ser justamente el volumen del cubo. Es decir, B es igual al área por la longitud del volumen o la altura del volumen. De tal manera que en este caso la presión simplemente va a ser igual a la masa de la molécula por el número de moléculas por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado entre 3 veces el volumen. Vemos que aquí tenemos el volumen. Eso quiere decir que si nosotros lo pasamos del otro lado multiplicando, lo que vamos a tener es la presión por el volumen va a ser igual a la masa por el número de moléculas por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado entre 3. Pero veamos esto. Lo que tenemos es que aquí también tenemos la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado. Esto nos sugiere ya algo. Recordamos que la definición de energía cinética de alguna partícula, energía cinética translacional, simplemente es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Es decir, prácticamente la tenemos, excepto porque nos hace falta un medio. Pero eso no es difícil de obtenerlo si nosotros introducimos un 1. Ese 1 va a ser de tal manera que podamos obtener ese medio y entonces el 1 va a ser 2 entre 2. De tal manera que entonces la presión por el volumen nos va a quedar como N entre 3 por 2 entre 2, que por la masa y por el promedio de la magnitud de la velocidad al cuadrado. El 2 que está multiplicando simplemente lo saco hasta el principio y lo que vamos por conmutatividad y asociatividad, y entonces lo que vamos a tener es que 2 veces el número de moléculas entre 3 multiplicado por la masa por el promedio de la magnitud de la velocidad cuadrada entre 2, esta cantidad que está entre corchetes justamente va a ser el promedio de la energía cinética de las moléculas. Y por lo tanto vamos a tener que la presión por el volumen va a ser igual a 2/3 del número de las moléculas, el número total de moléculas del gas, por el promedio de la energía cinética. Y entonces, donde aquí decimos que EK pues es justamente el promedio de la energía cinética de las moléculas del gas. Y entonces hay que recordar ahora con lo que empezamos, la ley de los gases ideales, que nos decía que el producto de la presión por el volumen simplemente era igual al número de moléculas del gas por la constante de Boltzmann y por la temperatura absoluta. Y entonces de ahí, igualando esas dos cantidades, sustituyendo que PB es igual a N por KB por T, vamos a tener que N por KB y por T, es decir, el número de moléculas por la constante de Boltzmann y por la temperatura absoluta, va a ser igual a 2N por la energía cinética, por el promedio de la energía cinética de las moléculas entre 3. Entonces, claramente, por cancelación, por la ley de la cancelación, por el axioma de la cancelación del producto, de los números reales, N con N se cancela y simplemente me queda KB por T, va a ser igual al promedio de la energía cinética de las moléculas entre 3, o la temperatura despejándola va a ser igual a 2 veces el promedio de la energía cinética de las moléculas entre 3 por KB. Eso lo que nos dice esencialmente es que, vean, es una nueva definición de la temperatura, que la temperatura absoluta, es decir, dada en grados Kelvin, es la energía cinética promedio de las moléculas del gas veces un factor de escala, que en este caso pues es 2 entre 3 veces la constante de Boltzmann. De esa manera obtenemos la temperatura. Hay que recordar que la otra definición de temperatura la dimos a partir de
la ley cero de la termodinámica, que lo que nos dice es que la temperatura es una propiedad de los sistemas o del sistema de interés y que cuando este sistema se pone en contacto térmico con otro sistema, entonces la temperatura prescribe simplemente equilibrio térmico entre los dos sistemas. Bien, entonces de esta manera hemos dado otra buena definición o una mejor definición a la que ya teníamos antes. Y hay que recordar que hay otra, pero que no es convincente, que simplemente nos dice que la temperatura nos dice cuando un objeto es más caliente o más frío que otro. Esa no sirve realmente. Esta y la que tiene que ver con la ley de cero de la termodinámica son las realmente importantes. Si no es que esta que tiene que ver con la teoría cinética de los gases. Bueno, amigos, si les gustó este video, los invito a que nos den su like para que así podamos seguirles haciendo videos. Muchas gracias por su atención.